Levitar, desmaterializar tu cuerpo, materializar órganos y manipular la materia. Todas estas y más son habilidades de la mente humana que a lo largo de la historia ha habido personas con la capacidad de hacerlo. Y hay un científico que parece haberle dado explicación a todo esto. Mi nombre es Juan y en este video vamos a explorar el poder de la mente humana para trascender y modificar la materia y la teoría que parece explicar este fenómeno. Te invito a mantener una mente abierta durante todo este video y a sacar tus propias conclusiones al final. Aprovecho para decirte que si quieres trabajar conmigo y trabajar tu mente para convertirte en la persona que deseas ser, revisa los enlaces en la descripción. A lo largo de la historia ha habido personas que se dicen tienen habilidades que van más allá de toda comprensión. En la tradición tibetana, por ejemplo, uno de los maestros más importantes de la escuela Mahamudra es Milarepa. Milarepa fue un ser iluminado que trascendió todo lo material. Nació en 1052 y tras haber crecido en un ambiente hostil con un tío abusador, desarrolló un rencor muy grande hacia él. Y después de cumplir 15 años, su madre lo envió a aprender magia negra para que éste pudiese vengarse de su tío, quien les había quitado todo. Y así fue. Milarepa envió destrucción en forma de tormentas eléctricas que destruyeron todas las cosechas y destruyeron el hogar donde vivían sus tíos. Sin embargo, después de toda esta destrucción, Milarepa sintió un gran remordimiento y decidió irse a buscar la iluminación. Y después de un tiempo y varios años de práctica, lo consiguió. Se dice que Milarepa llegó a tal estado de iluminación y de conciencia que simplemente trascendió todo lo material. Era capaz de desmaterializar su cuerpo y traspasar paredes sólidas. Era capaz de levitar, de controlar el clima y muchísimas cosas más. Ahora, esto es solamente una historia. Sin embargo, hay evidencia de cosas para las cuales no tenemos explicación hoy en día. Por ejemplo, la roca de Al-Nazla en Arabia Saudita, cortada perfectamente de forma limpia y precisa por la mitad. O incluso en Estados Unidos, en Utah, cerca de la frontera con México, se encuentra el punto Muley, una formación rocosa extremadamente extraña y sospechosa. Si observas esta imagen con detenimiento, verás como si la montaña entera se hubiese hecho de rocas perfectamente encajadas unas con otras, gigantes, que pesan varias toneladas. Y esto me hizo pensar en las pirámides de Egipto. Y luego recordé algo que leí en el libro La Ley del Uno o El Material de Ra. Esta es una serie de libros canalizados, los cuales fueron escritos por 3 personas que establecieron contacto con Ra. La forma en la que describen a Ra es la siguiente. Ra es un complejo de memoria social, o al menos así es como lo describen en el libro para que lo podamos entender. Imagina una sociedad tan avanzada que existen en una densidad mucho más elevada o una dimensión mucho más elevada a la nuestra, mucho más sutil que el mundo material que percibimos con nuestros sentidos. Y en un punto de su historia, esta sociedad, este complejo social, decidieron unir todas sus conciencias, toda la luz de su conciencia, toda la sabiduría, todos los recuerdos y toda la información que tenían en mente y decidieron convertir todo esto en un solo complejo social, en un solo ente llamado Ra. Pues algo así es Ra, al menos como yo lo entiendo, y te invito a leerlo también para que saques tus propias conclusiones. Este Ra, el que se encuentra en este libro y el cual canalizaron en estas sesiones, es el mismo que los egipcios adoraban como una deidad. Y es precisamente en este libro donde Ra explica cómo se crearon las pirámides de Egipto. Y cuenta cómo literalmente la gran pirámide de Egipto fue pensada en existencia. Es decir, se creó con el pensamiento, fue materializada con la mente. Y las otras pirámides que la rodean fueron creadas moviendo los bloques gigantes que pesan varias toneladas de roca desde la cantera, moviéndolos con la mente. Ahora, Ra explica en este libro cómo se movieron estos bloques, y lo que cuenta es que cada cosa que tiene existencia en este mundo, cuando eres capaz de ir más allá de las distorsiones, cada cosa tiene en sí una inteligencia infinita. Y cuando tú eres capaz de ir más allá de estas distorsiones con tu mente y acceder a esta inteligencia infinita, cualquier cosa que tú le pidas, esta inteligencia lo va a hacer. La palabra clave aquí es distorsión. Quédate con esto porque más tarde te hará sentido. Porque aunque parezca increíble, esto
no es muy distinto de cosas que suceden hoy en día, cosas que hacen por ejemplo los chamanes mexicanos. Y es aquí donde entra en la historia del gran científico que intentó darle explicación a todos estos fenómenos. Jacobo Grinberg. Jacobo desapareció por completo en circunstancias misteriosas cuando estaba en el tope de su carrera, a punto de hacer descubrimientos sobre la mente humana que lo cambiarían todo. Jacobo Grinberg fue un científico psicofisiológico quien trabajó con chamanes y místicos de todo tipo para encontrar explicación al misterio de la percepción, las posibilidades de expandir la conciencia humana y las capacidades de la mente. Todo empezó para él cuando vio que un nombre se seguía repitiendo en los periódicos: Bárbara Guerrero, o mejor conocida como Pachita, una chamana mexicana de quien dicen hacía curaciones milagrosas. Jacobo, como científico, era escéptico a todo esto, pero como científico curioso, decidió ir a conocerla, bien sea para desenmascararla o para sorprenderse. Según él, no tardaría mucho y se llevó una mochila con ropa solamente para 3 días. Al llegar, escucha una voz que le dice: Jacobo, apúrate, te estaba esperando. A Jacobo se le hace sumamente raro, ya que no le había dicho a nadie que iba a ir. Conoce a Pachita y se sorprende porque no ve fraude alguno. Simplemente ve una persona que, sin conocimientos médicos ni herramientas, solamente con sus manos y un cuchillo, logra operar a las personas, curarlas y trasplantar órganos. Y para cerrar las heridas, simplemente pasaba sus manos por encima de las heridas. Jacobo dice atestiguar algo extraordinario en todo esto. Dice ver a Pachita extraer órganos enfermos y materializar en sus propias manos órganos sanos que luego pondría en el lugar donde estaban los órganos enfermos. Jacobo queda impactado con todo lo que ha visto y aprendido, y lo hace cuestionarse todo lo que había aprendido sobre la mente humana hasta ese momento. Y así empezó su camino, no solamente para aprender y saber lo que hacía Pachita, sino también para sustentarlo de forma científica. Y así fue como los supuestos 3 días se convirtieron en 2 años. Sus investigaciones con Pachita lo llevaron a creer que la mente es partícipe directo en la creación de la realidad y que el trabajo que ella hacía lo hacía a través del poder de su mente. Y con base en esto, construye su teoría más ambiciosa: la teoría sintérgica. La teoría sintérgica es un intento teórico para intentar explicar cómo se crea la percepción, y afirma que existe una organización básica del espacio, a la cual él llama la latiz. Esta latiz se conoce en otras culturas como la Matrix, la Maya, el velo de Isis, el vacío del Buda o la ilusión. La latiz es la estructura del espacio, la cual contiene en cada uno de sus puntos la totalidad de todo el espacio. Y una modificación de un punto de esta latiz supone la modificación de su totalidad. Él explica que evidencia para esta afirmación teórica podemos conseguirla en, por ejemplo, cómo a través de un pequeño agujero en una hoja podemos percibir una cantidad vasta de información, como el Sol, millones de estrellas o incluso galaxias. Esta latiz es como una matriz, un enrejado o una celosía sumamente compleja y energética, cuyo estado fundamental es la simetría y la total coherencia. Esta es la realidad en su estado más puro, sin el filtro de nuestra percepción y sentidos. Jacobo explica en su teoría sintérgica que el cerebro humano es una creación tridimensional hecha en reflejo y semejanza a esta latiz, ya que comparten varias similitudes. Y Jacobo explica que cualquier modificación o alteración de la simetría y coherencia de esta latiz, cualquier distorsión que se le haga, será percibida como un objeto físico o como una partícula. Es decir, son las distorsiones de la latiz, sobre todo las más complejas, lo que llamamos objetos sólidos. Y lo que conecta esta teoría sintérgica con todo lo que te he comentado anteriormente es lo siguiente. La teoría sintérgica afirma que la mente humana es capaz de distorsionar la latiz, permitiéndonos realizar actos que muchos llamarían milagrosos, como levitar, mover bloques de rocas gigantes, materializar objetos y cosas, desmaterializar tu propio cuerpo, en fin, permitiéndonos elevarnos y trascender la materia en todos los sentidos. Ahora, la pregunta obvia es: ¿cómo sucede esto? Pues la explicación sencilla es la siguiente. Toda la actividad de tu mente es llamada por la teoría sintérgica como bandas sensoriales y bandas de conciencia. Sabemos que esta actividad mental
es literalmente energía y vibración. Además de esto, las alteraciones de la latiz son llamadas bandas sintérgicas, que varían dependiendo de los niveles energéticos en ellas. Las bandas sensoriales y de conciencia son capaces de interactuar con las bandas sintérgicas, dándole nacimiento a la percepción de la realidad del ser humano. Al cerebro recibir la información que le llega a través de los impulsos eléctricos sensoriales enviados a través de nuestros sentidos, altera la misma latiz en su actividad cerebral, creando su propia realidad. En nuestro cerebro, toda actividad se manifiesta como impulsos eléctricos y hay distintas zonas del cerebro destinadas a distintos niveles de conciencia. Por ejemplo, está la conciencia visual, está la conciencia olfativa, la conciencia auditiva y así con cada percepción. Cada neurona activada realiza una pequeña distorsión en la latiz. Y si una mente es capaz de elevar su vibración y frecuencia a niveles de energía superiores, mayor será el efecto que pueda ejercer sobre la estructura de la latiz, pudiendo modificarla a escala cada vez mayores. Esta teoría realmente me explotó la cabeza y me parece bastante compleja, así que no quiero enredarte con nombres y más información, pero quiero que te quedes con lo siguiente. La latiz es coherente, unificada y simétrica en su estado más fundamental, y la mente humana tiene la misma capacidad de volverse coherente, unificada y simétrica. Y mientras más pueda la mente humana llegar a estos niveles de coherencia y unificación, mayor será la influencia que pueda ejercer sobre la latiz, pudiendo modificarla a su antojo, alterando toda la materia desde la estructura más básica, la latiz. Esto requiere de alguien capaz de dominar estados mentales y energéticos muy profundos. Y esto explicaría las manifestaciones de Pachita, la levitación y desmaterialización de Milarepa, la construcción de las pirámides y el punto Muley en Estados Unidos, y muchas cosas más para las cuales no tenemos explicación. Todo esto apunta a que la mente tiene realmente poder sobre la materia, y cualquier cambio que queramos ejercer sobre la materia tiene su origen en la mente. Bien sea algo tan simple como preparar el desayuno cada mañana, crear un negocio o materializar órganos en tus manos como Pachita. Y mientras mayor sea la unificación que tu mente experimente con esta estructura del vacío, con la latiz, mayor será el efecto que tu mente pueda ejercer sobre ella. Hazme saber lo que opinas sobre todo lo que has visto hasta aquí. Revisa los enlaces en la descripción, que tengo un par de regalitos para ti también. Te envío muchísimo amor. Gracias.